¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues nada, hoy quería platicar con ustedes sobre historia. Y sí, sobre historia, no sobre mi tercer ojo, que intenté que se abriera en mi frente, pero me falló el cálculo y se abrió entre mis ojos. Específicamente quiero platicar con ustedes sobre la independencia de México, porque me gusta mucho la historia, estudiar, hablar y todo sobre historia, pero me gusta más la historia de México. Y es que creo que a través de la historia de México podemos entender muy bien los procesos de la historia mundial. Tal vez no todos ellos, pero sí la mayoría. Y la independencia para mí es el ejemplo perfecto para pues exponer este punto, ¿no? Creo que la tenemos entendida como un evento que surgió de forma muy organizada, muy estructurada, muy bien planeada, y creo que en la realidad pues fue un evento un poquito más espontáneo que pues surgió casi por accidente, surgió porque había revoluciones en Europa, porque Napoleón tomó el poder y se peleó con los ingleses. Entonces, Napoleón se pelea con los ingleses. ¿Y qué tiene que ver los mexicanos con eso? Pues resulta que Napoleón se pelea con los ingleses, le pone sanciones a todos los países de Europa que hagan comercio con los ingleses. A los portugueses dicen no me importa, que por cierto los portugueses han tenido siempre una muy buena relación con los ingleses. Napoleón se intenta desquitar con los portugueses. Para esto pues llega a España, habla con el rey de España, y en España hay un conflicto porque el rey abdicó en su hijo, bueno, posteriormente el rey se arrepiente de abdicar en su hijo no le quiere dar el trono de nuevo y le dicen a Napoleón, pues decide tú. Y Napoleón muy inteligentemente, pues hace que su hijo abdique en el padre abdique en Napoleón y Napoleón abdica en su hermano, Pepe Botello. Y así es como tenemos esta... Bueno, pero para ponerles nombre, digamos de Fernando VII, que es el rey cuando llega Napoleón, y Carlos IV, que es el papá de Fernando. Entonces, Fernando abdica en Carlos, Carlos abdica en Napoleón, Napoleón abdica en José I. Esto causa descontento en las poblaciones de todos los reinos porque recordemos que Carlos y Fernando no eran reyes únicamente de España, eran reyes de la Nueva España, de la Nueva Granada, de Sevilla, tenían varios reinos bajo su manto. En estos reinos, pues como hay descontento, se crean juntas. En España se hace la Junta de Sevilla. En México se crea la Junta Temporal de México, que se hace con intención de administrar la soberanía en lo que los reyes regresan a su cargo. Hay diferentes facciones. Hay quien apoya a Fernando y hay quien apoya a Carlos. Pero se hacen juntas de notables para que administremos la soberanía en lo que no están los reyes. Porque pues nadie acepta a Pepe Botello. Y mira, para mí no es tan importante enfocarnos en los nombres de los personajes ni en las fechas específicas, pero considero que si alguno de los personajes que mencionamos le dio independencia a México o luchó por la independencia de México, fue José Primo de Verdad. Mira, lo que pasa es que cuando surgen todas estas juntas, pues la de Sevilla quiere imponerse sobre todas las demás o tener más autoridad sobre las demás. José Primo de Verdad, un abogado mexicano de la Junta de México, dice en las leyes de España del siglo XIII, dice que en ausencia del rey, los notables del pueblo pueden tomar gobierno. Entonces dice que los de Sevilla no son notables del reino de Nueva España. Y básicamente al otro día, después de que lo apresan, amanece muerto. La causa oficial pues es suicidio. De hecho, el virrey José de Iturrigaray, no sé si es el nombre correcto, es quien acepta esta ley y dice, para mí tiene sentido. Eso que te estoy contando transcurre en un periodo como de 2 años, entre 1808 y 1809. Después de que suicidan al licenciado, los peninsulares, los españoles que vienen de España, toman prisionero al virrey y le ponen en su lugar a Pedro Garibay. Pedro Garibay está un poquito más a favor de la Junta Suprema Central, y la Junta Suprema Central es lo que pasa cuando todas las demás juntas de España se unifican y hacen a la Junta Suprema Central, la Junta de Sevilla, la Junta de Asturias, la Junta de Galicia, etc. Entonces forman esta junta que está pues defendiendo la voluntad de Fernando VII, aunque Fernando VII no está, pero bueno, con esto pues se crea la antesala perfecta para que pues los criollos se den cuenta de dos cosas fundamentales. La primera, que los peninsulares nunca los van a ver como iguales, los ven como subpersonas, los ven como pues personas que se parecen a ellos pero no son como ellos. Y la segunda es que su organización le da miedo a la autoridad.
1809 ya tiene que sonar un poquito más porque es el primer intento de levantarse en armas, cosa que no le sale muy bien, es en Valladolid. El segundo intento es en 1810 en Querétaro, en donde ya están Hidalgo, Aldama, Allende y Miguel Domínguez, esposo de Josefa Ortiz de Domínguez, que no fue ninguna corregidora, fue esposa del corregidor. Entender esto es sumamente importante porque en la independencia de México no hubo ninguna mujer contemplada para ningún puesto importante. ¿Por qué? Porque éramos machistas, porque admitir que éramos machistas y que no había mujeres en la independencia es el primer paso para dejar de ser machistas. Ninguno de los dos intentos fue por independizarse o no fue un movimiento de independencia. No querían ser independientes de Fernando, querían seguir siendo súbditos de Fernando estos criollos. Lo que no querían es que la Junta Suprema Central fuera quien los gobernara, porque ellos eran los notables de su reino y ellos querían autogobernarse, pero haciendo valer la voluntad de Fernando VII. De hecho, en el grito de Dolores, Miguel Hidalgo grita que viva Fernando VII, que viva el rey Fernando VII. Entonces aquí podemos notar un poquito de las contradicciones que tenemos en la historia mexicana. Pero ese no es el punto. Por otro lado, José Ortiz de Domínguez es fundamental para este movimiento, pero su papel es una mera casualidad. A ver, se le presenta la oportunidad y es muy valiente al tomar esa oportunidad, pero lo que termina pasando en realidad es que su esposo, Miguel Domínguez, la deja encerrada. Como está encerrada, se termina enterando de que el movimiento fue traicionado. No están muy seguros si por Mariano Galván, un militar, o por un sirviente de Miguel Domínguez. Como está encerrada, manda llamar a un mensajero, Ignacio Pérez, que es quien alerta a Allende y a Hidalgo. Y a ver, el movimiento independentista fue un movimiento muy largo. De pronto conocemos muy bien el principio de la historia, pero no sabemos qué siguió a eso, porque duró 11 años y pues qué hueva seguir la historia de 11 años. Y tenemos a Miguel Hidalgo como el padre de la patria, pero su movimiento empieza en septiembre de 1810 y termina en enero de 1811. O sea, que le dura como unos 6 meses. Huye al norte, o sea, a ver, su movimiento termina en el puente Calderón. Huye al norte para que no lo fusilen, buscando asilo en Estados Unidos para que se pueda reorganizar. Lo capturan y lo fusilan. De ahí quien continúa con el movimiento es Morelos, que también los tenemos como si fueran grandes aliados, pero se vieron una vez en su vida y Morelos no estaba tan de acuerdo con cómo llevaba el movimiento Miguel Hidalgo porque sí era un poco violento. Decir un poquito violento es decir poco. Pero en resumidas cuentas, Hidalgo está muy desorganizado, Morelos está más organizado y no es el mismo movimiento como tal. Para 1814, Fernando VII retoma el poder en España, regresa al absolutismo y en 1820 se da un golpe de estado en España para promulgar la Constitución de Cádiz. De hecho, la Plaza de la Constitución se llama así, o sea, se refiere a la Constitución de Cádiz. Eso lo cambia todo en la historia. Eso es lo que verdaderamente hace que ahora sí surge el movimiento de independencia. Estos eran pues levantamientos en contra del mal gobierno. Ya lo dice Miguel Hidalgo. Su grito preciso es que viva la Virgen de Guadalupe, muerte al mal gobierno, que viva Fernando VII. Por mal gobierno quiero pensar que se refiere a la Junta Suprema Central. Fernando acepta la Constitución, yo creo que por temor, porque si no es por temor, ¿por qué otra cosa dejaría ir un reino? Los novohispanos empiezan también a temer por perder sus privilegios y es donde aparece el coronel realista Agustín de Iturbide, que con el Plan de Iguala promueve 3 garantías. La primera, religión católica para todos. La segunda, México independiente. Y la tercera, unión entre mexicanos y españoles. También aparece el ejército trigarante. Y Juan de Donojú, que es el virrey en turno, es quien acepta la independencia de Iturbide, que básicamente la consigue con una imprenta portátil. Para 1822, Iturbide está a punto de ser proclamado emperador. ¿Por qué? Porque le ofrece el reino a Fernando y a varios de sus... Y ya creo que eso es todo lo que tenía que decir de la independencia de México. Como te decía, fue un proceso muy largo, de unos 11 años. Faltaron muchísimos detalles, pero considero que son algunos de los más importantes y la verdad es que hoy tuve un poquito más de trabajo, por eso no tuve tanto tiempo de estar grave y grave, pero se hizo lo que se pudo.
Espero que te haya gustado mucho el video. Muchas gracias por ver. Por favor, sígueme en mis otras redes sociales. Comenta, por favor. Dale un like o cualquier cosa para saber que me estás viendo. Espero que mi experiencia te sirva de algo. Te mando un besito. Bye bye.